y es el bautismo en agua y en espíritu. Porque quiero hacer una pequeña introducción sobre este tema. Siempre en la Biblia hay excepciones o hay palabras que en su contexto no significan lo mismo. ¿En qué sentido? Cuando usted en la Biblia lee bautismo, no siempre va a ser bautismo en agua, porque hay prácticamente, si se puede decir así, unos 3 tipos de bautismo en la Biblia. ¿Cuáles son? Bautismo en agua, bautismo en espíritu y bautismo en fuego, que más adelante vamos a ver todo eso bíblicamente para que usted pues entienda y pues comprenda lo que es el bautismo. Y vamos a iniciar con lo más básico, el bautismo en agua. Para llegar al bautismo de fuego y el bautismo del Espíritu Santo, vamos a primero al bautismo del agua. Entonces, quiero que me acompañe ahí en Éxodo 30, del 17 al 21, vamos a leer. ¿Qué significa la palabra bautismo? Sumergir, introducir. Eso es lo que significa, hermanos, la palabra bautismo. Introducir o introducir bajo el agua, porque estamos hablando ahorita del bautismo en agua. Eso es lo que vamos a hablar esta noche. Amén. Vamos a hacer algo. Si usted tiene alguna pregunta, me la puede hacer al final del tema o de cuando yo le diga que me la puede hacer. ¿Me entiende? Entonces, ahorita yo voy a explicar, voy a predicar y al final, si usted tiene alguna pregunta, alguna participación, usted me la puede hacer. Al final, cuando ya concluyamos lo que es el tema. Obviamente no lo vamos a ver todo hoy, pero sí quiero avanzar un poquito. Entonces, la palabra bautismo, amados hermanos, es sumergir, es introducir. Como la Biblia nos explica que fuimos introducidos en Dios, que el Espíritu Santo nos introdujo en Cristo y ahora somos unidos a Cristo, que es lo que vamos a ver más adelante. Este tema, amados hermanos, es hermoso. ¿Para qué? Lo que es el bautismo. Entonces, vamos a iniciar con lo más básico, que es el bautismo en agua. Tal vez no sé cuántos recibieron una charla de bautismo en agua cuando se bautizaron. La mayoría nos bautizamos y ni supimos qué hicimos, no supimos a qué se refería el bautismo. Entonces, todos los jueves ahorita vamos a aprender sobre el bautismo. Primeramente Dios, si Dios así lo permite, vamos a pues predicar sobre el bautismo. El bautismo en agua. Entonces vamos a iniciar el bautismo en agua en el Antiguo Testamento. Sabemos que en el Antiguo Testamento no hay personas bautizadas así como ahora se bautizan o nos bautizamos, ¿verdad? ¿Cuántos hemos leído el Antiguo Testamento, la Biblia? Sabemos que no existía este bautismo que ahora nos bautizamos, o sea, no existía ese tipo de bautismo. No hay ninguna persona bautizada en el Antiguo Testamento, hablando de Génesis hasta Malaquías, porque los evangelios son el Antiguo Testamento, amados hermanos. Hay que tener cuidado también ahí. Lo que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan están en el Antiguo Testamento, aunque cuando usted abre la Biblia, ahí dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero si lo vemos como lo tenemos que ver, el Antiguo Testamento también es parte los evangelios. Entonces, vamos a ver el bautismo en agua en el Antiguo Testamento. No se menciona, pero sí hay figuras. Y 1 Corintios 10 nos dice que son figuras. ¿Y cómo lo podemos ver? En rituales de lavamiento. En Éxodo 30, del 17 al 21, creo que fue la primera cita que vimos ahí. Entonces, vamos a ver el bautismo en agua en el Antiguo Testamento. No se menciona explícitamente, pero sí como figura. Entonces lo podemos ahí ver en Éxodo 30, del 17 al 21. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Ahí podemos ver el agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies.
Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Ahí podemos ver la figura. Cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Aquí que podemos ver como figura uno de los primeros bautismos en agua. Podemos ver que en ese entonces, cuando un sacerdote entraba al lugar santo, al lugar santísimo, habían recomendaciones. Y parte de estas recomendaciones era lavarse. Se hizo una fuente de bronce ahí. Entonces los sacerdotes que se lavaban, sumergían sus manos y sus pies para poder quitarse el pecado en figura. Sabemos que ahora cuando nos bautizamos, el pecado continúa en nosotros. O sea, nos bautizamos en agua, como dice Primera de Pedro, que más adelante lo vamos a ver, 3, 20 y 21, pero no nos quita las inmundicias de la carne, pero es como figura de que Cristo murió por nosotros y así como nosotros morimos, resucitamos en una nueva vida, que más adelante vamos a ver eso a profundidad. Número 2, el diluvio de Noé. Podemos ver Primera de Pedro 3, 20 y 21, que lo vamos a leer solo para sacar un pequeño ahí resumen. Primera de Pedro 3, 20 y 21 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitándola, eso es lo que les decía, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Más adelante voy a profundizar en este tema o en este versículo, porque ahí se ha tergiversado mucho la Biblia, que algunas personas piensan que si no nos bautizamos en agua no vamos a ser salvos. De este versículo se agarran, pero como les repito, más adelante lo vamos a profundizar con algunas orden de lectura, porque lo que nos falta a nosotros es muchas veces el orden de cómo leer la Biblia, saber los puntos, muchas veces las comas, qué significa esto, qué significan los paréntesis, porque en ese versículo podemos ver unos paréntesis que más adelante les voy a explicar más o menos cómo ese versículo se lee. Entonces, el número 3, el paso del Mar Rojo. Primera de Corintios 10, del 1 al 2, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea que podemos ver otra figura del bautismo en agua en el Antiguo Testamento, en la ley, si se puede decir así. El apóstol Pablo aquí nos indica que esas personas fueron bautizadas, aunque no como nosotros les bautizamos ahora, pero en una figura fueron bautizados cuando cruzaron el Mar Rojo, cuando cruzaron. Número 4, bautismo profético. Ezequiel 36, 25 y 26 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Más adelante les voy a explicar este versículo también más a profundidad, porque son excelentes. Bautismo en agua en los evangelios. Ya pasamos del Antiguo Testamento, si se puede decir así, de la ley, si se puede decir así, no sé si me entiende, del Antiguo Testamento ahora vamos al bautismo en agua en los evangelios. ¿Cuáles son los evangelios? Lucas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Vamos a ver ahí. Bautismo en agua en los evangelios. Significado. ¿Qué significa en los evangelios? Porque desde ahí comienza, acuérdese, ya el bautismo, literalmente sumergir, introducir en agua, comienza en Mateo. En el Antiguo Testamento no se vieron esas cosas. Ahora, ya en los evangelios ya comienza. ¿Quién comenzó? Vamos a ver. ¿Quién fue el primero que comenzó? El profeta Juan el Bautista. Excelente. Entonces, ¿qué significa el bautismo en agua en los evangelios? Es un acto simbólico instruido por Juan el Bautista que representa el giro radical de vida y el abandono del pecado. ¿Qué significaba el bautismo, hermano? ¿Qué significa cuando uno es bautizado? Por eso queremos enfatizar estos temas tan bellos, hermosos, porque muchas veces nos bautizamos, pero no sabemos qué significa el bautismo. No, hermano, es para que lo iban a meter al agua y salir y ya. Pero la mayoría de los hermanos no sabe qué significa, qué propósito tiene. Más adelante lo vamos a ver a profundidad. Entonces, significado es un acto simbólico instruido por Juan el Bautista que representa el giro radical de vida y el abandono del pecado. Propósito, ¿por qué bautizaba a Juan el Bautista? Para preparar a la gente para la llegada del Mesías. ¿Recuerdan que él dijo? Que él era el que iba a preparar la llegada del Mesías. ¿Me entienden? Para eso bautizaba a Juan, para preparar a la gente para la llegada de Jesús. Número 3, reconocimiento de su pecado. Reconocer que uno es pecador públicamente y ahora se considera un seguidor de Jesús. Y eso es lo que significa el bautismo, amado. Cuando nosotros nos bautizamos, lo que nosotros estamos haciendo es reconocer que somos pecadores y que necesitamos a Cristo, y públicamente reconocemos que somos seguidores de Jesús. Eso es el bautismo. Por eso nos bautizamos cuando nos sumergieron al agua, salimos. Estamos reconociendo, Señor, yo soy pecador, reconozco que tú eres mi Salvador y ahora me considero tu seguidor, porque lo hacemos público. El bautismo es público, o sea, nos bautizamos para reconocer que somos pecadores número 1 y para reconocer que somos seguidores de Jesús y que ahora vamos a vivir como Jesús anduvo. Por eso dice la Biblia en Romanos que como Él murió y resucitó, así también nosotros, para andar en una nueva vida. Para eso nos bautizamos. Para reconocer, número 1, el pecado, y número 2, que somos seguidores de Jesús. Relación de fe, número 4. El bautismo de Juan preparaba el camino, mientras que el bautismo posteriormente, o sea, más adelante, vamos a ver representa la unión con Cristo, su muerte y su resurrección, que es el bautismo del Espíritu. Que no es lo mismo el bautismo del Espíritu con el bautismo del agua. Porque vamos a ver cómo somos bautizados en Espíritu. Y qué significa el bautismo en fuego también, porque nadie va a querer estar en ese bautismo. Amén. Entonces, el bautismo de Juan preparaba el camino, amados hermanos. Era para un bautismo de arrepentimiento, era para un bautismo de arrepentimiento, para preparar el camino del Mesías que iba a venir. Reconocer las personas que creían en el Mesías. Y obviamente el bautismo en Espíritu, que más adelante lo vamos a ver, es unión con Cristo. Porque una cosa, amados hermanos, cualquiera se puede bautizar en agua, ¿sabía eso usted? Y no ser salvo. ¿Cómo le explico? Muchas personas se han bautizado en agua, pero no tienen el bautismo que tienen que tener, el verdadero. O sea, no es que digo que el otro es falso, ¿verdad? Pero el que salva, y es el bautismo en Espíritu. El bautismo en Espíritu. Y cuando hablo del bautismo en Espíritu, no es que yo me voy a caer al suelo, no es que yo me voy a tirar para atrás, no es que va a venir alguien y me va a poner la mano y yo me tiro para atrás y me voy a revolcar y voy a hacer muchas cosas que ahora han tergiversado. Sí, porque yo me he acercado a personas, escúchame bien, y voy a fuiste bautizado con Espíritu, me dicen.
Y yo, ¿cómo? Le digo yo, sí, le digo yo no creo que vos has sido bautizado, yo no te miro fuego, yo no te miro nada, vos me... Pero ¿y cómo, le pregunto yo, y cómo, o sea, qué hay que hacer entonces para ser bautizado en fuego? No, tenés que sentir un calor por dentro, tenés que vomitar, tenés que temblar, Si me mostrás, le digo yo, un versículo que así Dios lo bautiza en espíritu a uno, yo te creo, le digo. Pero mientras en la Biblia no aparezca nada de eso, yo no le creo. Ya me pueden decir que yo he sentido, no, que... Hermano, nos basamos a la Biblia. Somos una iglesia, amados hermanos, bíblica aquí. Aquí no puede venir alguien, no, que yo soñé, que yo hice esto, que tuve una revelación de... No. Si no está basado en la Biblia, no creemos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Basarnos en la palabra de Dios. Basarnos en escritura. Creer en la escritura inspirada. Que aquí está lo que Dios quiere que aprendamos. No voy a venir yo a inventarles algo. No, usted crea la palabra de Dios, a lo que Dios dice en su palabra. Y eso es lo que nos va a transformar. Eso es lo que nos va a hacer madurar. ¿Por qué les digo madurar? Porque yo viví todas esas experiencias. Yo me caí para atrás, yo danzaba, saltaba, cosas. Emoción. Llegaba emocionado y esa emoción se me acababa. Porque yo pensaba que era por emoción, por sentir algo, No, cuando yo leo la Biblia y vengo a Cristo y empiezo a reconocer a Dios más cada día, yo digo, wow, estaba equivocado. Porque más bien las personas que saltaban, que se tiraban para atrás, que temblaban, que tiraban espuma por la boca, eran los endemoniados, me doy cuenta yo cuando voy a la Biblia. Y ahora lo pasamos a los cristianos, que los cristianos tienen que hacer eso. Y más bien vemos, y una vez di un estudio de eso, de las que las personas endemoniadas era que se tiraban para el suelo y se tiraban y empezaban a temblar. La Biblia lo dice, las personas endemoniadas eran las que hacían esas cosas. Pero usted va a la Biblia, un cristiano jamás hizo eso. Jamás. Tal vez sí, hablaba en lenguas, que es diferente, ¿verdad? Y vemos que esas lenguas eran, que más adelante lo vamos a ver, por eso le digo, este tema bíblicamente lo vamos a ver, es un tema bien bonito que vamos a aprender y Dios nos va a iluminar nuestra mente. Entonces yo le digo, pero la Biblia me dice que cuando yo soy bautizado es cuando yo he creído en Cristo y Él me bautiza en espíritu. O sea, bautismo es sumergir. O sea, cuando yo acepto a Cristo, amados hermanos, el Espíritu Santo viene, me toma y me une a Cristo. Ese es bautismo en Espíritu Santo. O sea, cuando yo creo de corazón en Cristo, que Él pagó mis pecados, yo me arrepiento de mis pecados, viene el Espíritu Santo, me toma y me introduce, o sea, me bautiza, me introduce a Cristo. Y ahora yo me uno a Cristo, una vez y para siempre. Ahora estamos unidos y lo vamos a ver más adelante bíblicamente. Ahorita solo estoy en esto, en una introducción. Más adelante vamos a leer la Biblia, capítulos enteros. Por eso le digo, este tema es largo, amplio, y que sea Dios ayudándonos, hermanos. No yo, no nadie, sino Dios iluminando nuestra mente y enseñándonos cada día. ¿Para qué? Para madurar como cristianos. Para que no venga aquel y nos engañe, venga el otro y nos engañe. Que dice la Biblia que son llevados por doquier, por doctrinas, y muchas veces doctrinas de demonios, no bíblicas. Entonces, amados hermanos, le pregunté yo entonces y él me dijo, no, me dice, tenés que sentir cosas de un fuego, me dice, y tenés que predicar a gritos, me dice, mira aquí él sí tiene, porque grita, salta cuando predica. Yo me pregunto, ¿por qué gritarán cuando predican? Esteban se enoja porque, o sea, ¿cuál es el propósito? ¡Ah! No hay necesidad, hermano. La palabra de Dios es que transforma la vida. No es cuánto grite yo, cuánto salte yo aquí. No. La palabra de Dios es que transforma nuestras vidas. Una pregunta. Entonces, ¿es necesario ser bautizado en agua para ser salvo? Porque muchas personas, aunque usted no lo crea, piensan que si no son bautizadas en agua, no son salvas.
O sea que si yo acepto a Cristo ahorita, pero no soy bautizado y me muero el día siguiente y no fui bautizado, de nada me sirvió haber creído. De nada me sirvió porque no fui bautizado en agua. Muchas personas así creen. Obviamente, y eso es lo que más adelante vamos a ver. ¿Cuál es el bautismo que salva? ¿El bautismo en agua o el bautismo en espíritu? Y por esto no estoy diciendo que no hay que bautizarse. Obviamente que no. Obviamente como cristianos nos bautizamos porque reconocemos nuestro pecado y ahora somos seguidores de Cristo. Lo reconocemos públicamente. Por eso si se fijan, los bautismos son en ríos, en mares, porque la gente está viendo, se está bautizando en Cristo, o sea, con la autoridad de Cristo, que más adelante lo vamos a ver eso también, el bautismo de qué nombre se puede hacer, si es de el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo o en el nombre de Jesús, que también es otro tema de discusión en la Biblia, o en las personas. Más adelante vamos a profundizar eso. Entonces, ¿es necesario ser bautizado en agua, hermanos, para ser salvos? La respuesta es no. Número uno, ¿y por qué? Nos vamos a la Biblia, como le digo, vamos a la Biblia. Jesús no bautizaba, ¿sabían eso ustedes? Jesús no bautizaba, según la palabra, ¿verdad? En Juan 4, 1 y 2 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más que Juan, dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces, la Biblia nos explica o nos enseña que el bautismo en agua no es algo esencial para la salvación. Porque ya estamos en la salvación, ¿verdad? La Biblia nos dice, si fuera algo esencial, si fuera algo importante, si se puede decir así, para la salvación, wow, Jesús tenía que bautizar a todos. Porque tenía que ser un reglamento bautizarse, pero vemos que Jesús lo vio como a un segundo plano. Lo que Jesús quería era que se salvaran del alma, del infierno. Eso era el propósito de Jesús, que se salvaran las personas del infierno. Y sabía Jesús que un verdaderamente cristiano se va a querer bautizar, se va a bautizar. Pablo en Corinto, Primera de Corintios 1, del 10 al 17 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está debido Cristo, dice el apóstol? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que ni a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Escuche este versículo, amén. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vio como la Biblia nos enfatiza en el bautismo en agua, que para la salvación no es, ¿cuál es la palabra que quiero usar aquí? Hermano Antonio, ¿cuál es la palabra? No es esencial, no es fundamental, esa es la palabra, gracias. Fundamental para la salvación. Porque igual Pablo, Jesús no bautizaba sino a sus discípulos. Pablo dice, Jesús no me mandó a bautizar, sino a predicar el evangelio para la salvación. Y gracias a Dios que no le bautizaba, porque ustedes ya no, yo soy de Apolos, el que me bautizó. Y póngale atención que esto es, en el libro de los Hechos lo vamos a ver más ampliamente. ¿Por qué las personas se bautizaban en el nombre de Jesús? Más adelante lo vamos a ver, porque como se ve la denominación Jesús solo, ellos dicen que el bautismo es en el nombre de Jesús como hecho.
Pero vamos a ver por qué es que la gente se bautizaba en el nombre de Jesús. Vamos a verlo bíblicamente. Entonces, vemos, Jesús, segundo plano, el bautismo para salvación. Pablo también, más bien ustedes divisiones están causando. No, gracias a Dios, dice el apóstol, que no los bauticé, sino, ay, Dios mío. Porque no me mandó Cristo a bautizar. Tal vez otros tenían ese cargo, ¿verdad? Bautizar. Igual, el propósito de Jesús, el mismo de Pablo. Que las almas sean salvas. Que crean, que sean bautizados en espíritu primero. Y posteriormente ellos se van a bautizar en el agua. Pedro a los expatriados, en primera de Pedro, les habló a los que se habían ido para otros países por la persecución cristiana. Y el mismo versículo, primera de Pedro 3, 20 y 21, y aquí quiero enfatizar este versículo, aquí sí. Primera de Pedro 3, 20 y 21, que los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua, o sea, los que entraron al arca de Noé. Noé, sus hijos y sus nueras. Así es, ¿verdad? Y sus nueras. Fueron 8. 6, sí, 8. El bautismo, escuche bien, que corresponde a esto, ahora nos salva. ¿Qué significa dos paréntesis en una frase? ¿Qué significa? Es como un añadido a lo que él va a decir, pero quitándole lo que dice entre paréntesis. Vamos a leerlo quitándole lo que dice entre paréntesis. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Muchos cuando leen este versículo, no, miren, el agua nos salva. ¿Por qué? Porque aquí dice en primera de Pedro 3, 21 y 20 y 21 dice, miren, fueron salvos por agua y por esto. Pero para leer este versículo hay que quitar, si usted quiere, alguna persona no la trae, lo que está entre paréntesis. Lo que está entre paréntesis. Más bien eso nos ayuda a poder más explicar este versículo más ampliamente. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Qué está diciendo? Que el bautismo que aquellas personas figura de la figura que tuvieron ellos, no es que les quitó la inmundicia de la carne o no fueron pecadores, sino que dice, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Qué significa eso? Que ellos obedecieron a Dios, que ellos escucharon la voz de Dios, aunque su vida era pecaminosa. Hermano, la vida de Noé, se emborrachó, si no me equivoco, tuvo algo con alguien, no, me equivoco, estoy equivocando los personajes. Pero sí se emborrachó Noé y como que tuvo algo ahí que no tenía que haber pasado. Si no me equivoco, o Lot, no me acuerdo, pero sí, creo que Noé también se emborrachó, ¿verdad? Hermano, pero el bautismo que nosotros obtenemos ahorita en agua, hermanos, nos bautizan pecadores y nos levantamos pecadores, hablando de la carne. Pero ¿cuál es el bautismo que sí nos salva y quita el pecado de nuestras almas? Es por la resurrección de Jesucristo. Y ampliamente Romanos nos da una explicación de este párrafo de la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo es que somos salvos? Por la resurrección de Jesucristo. Quisiera ir a Romanos, pero ya hace poquito también estuvimos hablando en los grupos de eso, de la resurrección, de Romanos 6, 7, y estuvimos viendo ampliamente que lo que nos salva a nosotros no es el bautismo en agua, es el bautismo de Jesucristo, el bautismo de la resurrección, el bautismo del Espíritu Santo, que es lo mismo. Voy terminando, amados hermanos. No se preocupe, le dije yo que yo predico poquito para que usted me escuche, porque yo sé que después de media hora ya, hermano, ya es tarde. Tengo hambre. Entonces, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo.
por la resurrección de Jesucristo. El bautismo en el libro de los Hechos. Vamos en orden, ¿vio, verdad? Vamos en orden. Empezamos con el Antiguo Testamento allá, los Evangelios, y ahorita vamos a los Hechos. ¿Por qué? Porque esto es transición, o sea, va cambiando. La revelación cambia. El mismo el apóstol Pablo dice, a mí se me dio el misterio, porque habían cosas en el Antiguo Testamento que no se habían revelado, sino hasta después. Y muchas personas cometen el error de quedarse allá. Muchos están allá. Muchos están y no van, como dice, a lo mejor. Se quedan en lo básico y no van a lo mejor, a lo que Cristo tenía más preparado. Que en el libro de los Hebreos dice, los antepasados quisieron ver, dice. Quisieron vivir, mas ahora ustedes lo están viviendo. Siéntanse privilegiados de vivir esto. Que los antepasados murieron teniendo fe en ver y murieron. El libro de Hebreos 11 creo que dice así. Y ahora ustedes lo viven. Y ahora lo que tenemos nosotros, lo que vimos nosotros, hermano, Noé, Moisés, lo quisieron ver al Mesías, quisieron, bueno, las promesas de Dios ahora nosotros las tenemos y ellos las quisieron ver. Mas Cristo nos da ese privilegio a nosotros, hermano. Y muchas veces lo miramos de menos y no sabemos la riqueza de la palabra de Dios que tenemos. Entonces, el bautismo en el libro de los Hechos, ojo ahí, por eso algunos se pierden. Si usted lee el libro de los Hechos, es un libro transicional. O sea, la revelación va en movimiento y va a llegar a un punto donde esta revelación ya no va a ser necesaria para más adelante. ¿Por qué? Porque la revelación ya fue dada. Por eso tenemos la Biblia. Hermanos, Moisés, ¿qué no diera por tener esto? El apóstol Pablo, le aseguro. Pero ellos no tuvieron ese privilegio. ¿Por qué? Porque Dios estaba revelando a Jesucristo para el final. Y aquí está todo. El Apocalipsis también ya lo reveló Dios. Ya está todo, ya no hay nada que agregarle. Más bien dice la Biblia, el que le agregue y el que le añada va a recibir castigo. Porque la revelación ya está dada. Ya no es que venga, yo, hermanos, recibí una revelación anoche cuando estaba durmiendo. Y tal vez es que me acosté sin comer y soñé tontera. No es necesario, ya está la revelación. Ya la Biblia nos dio de Génesis hasta Apocalipsis. Ya está lo que va a suceder hasta el fin del mundo. Y lo que pasa es que nosotros hermanos, estamos viviendo la gran tribulación. Hermanos, estamos viendo el milenio. Las señales se están cumpliendo. Hermanos, guerra siempre ha habido. Hambres han habido siempre, desde el principio. Dice que en Egipto, bueno, los israelitas, cuando hubo hambre y Dios levantó a Egipto para que en la tierra de Israel no pereciera. Terremotos, hambres, guerras, matanzas, hace 2000 años, hace no sé cuántos años han pasado, algunos dicen 5000 años. Tantas cosas. No sabemos, hermanos, cuándo va a ser la venida de Dios. Estamos preparando también un estudio sobre el Apocalipsis y ver cómo es la gran tribulación, porque muchas veces no la entendemos, amados hermanos, lastimosamente. Y pues gracias a Dios estamos preparando un estudio también del Apocalipsis para que no nos enojen, no te dejemos engañar de las personas que dicen cualquier cosa, de las redes sociales. Ahorita las redes sociales están... Pero sí, algo claro, sí, que Dios puede venir hoy, mañana, pasado, dentro de 1000 años, dentro de 2000 años, a saber cuántas generaciones van a pasar. Lo importante es estar preparados. ¿Y cómo se prepara uno? Recibiendo a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, hermanos, aquí me quedo porque lo que viene es algo hermoso. El bautismo en el libro de los Hechos. Solo le digo que tiene 3 fases. Los judíos, los samaritanos y los gentiles. Y el libro de los Hechos nos va
página por página, explicando todo esto. Y si no se lo quiere perder,